Hola chicos, buenos días. Como les mencioné en la clase pasada, hoy veremos las respuestas de las preguntas de la clase pasada y crearemos unas nuevas, ¿sale? Esta semana va a ser de mucha teoría, puesto que sí, necesitamos mucha teoría para entender más o menos qué es lo que vamos a hacer al momento de estar trabajando en la computadora. Como nuestro curso es en línea, 100%. Si estuviésemos en la escuela, pues nada, veríamos algunos otros programas un poco menos complejos, pero en este caso tenemos que ver estos programas porque todos tenemos este programa para empezar a trabajar. Es uno muy sencillo, el bloc de notas. Entonces, para empezar a realizar lo que vamos a hacer, necesitamos solamente el bloc de notas. Entonces, pues nada, antes de empezar cómo se inicia y todo eso, resolveremos las preguntas y ya después estaremos checando qué onda con ellos, ¿sale? El primer, la primera pregunta es ¿qué es programar? Más que nada es indicarle a una computadora a hacer algo. Y esto se hace a través de programas, usualmente, ¿sale? Los programas entonces vienen con un código específico y a partir de ellos indican a la computadora qué hacer y qué no hacer. ¿Vale? Entonces, a grandes rasgos, eso es indicarle a una computadora o a una máquina a que haga algo en específico. La segunda pregunta es, ¿qué es lenguaje de, un lenguaje de programación? Esta pregunta es un tanto compleja, pero de forma sencilla podemos entender como el idioma, por decirlo de alguna manera, del programa que se está ejecutando. Y este está diseñado específicamente para que lo entiendan las computadoras, ¿sale? Por ejemplo, imagina que esta persona habla francés. Entonces, su lenguaje es exclusivamente francés. Si tú le hablas en italiano o en español o en cualquier otro idioma, no te va a entender, ¿sale? Porque su idioma, su lenguaje es meramente ¿sale? Entonces, cada lenguaje de programación tiene una forma específica de realizarse para que las máquinas, computadoras, hagan específicamente lo que tú quieres que haga, ¿sale? Entonces, esa es la definición. Es el idioma artificial diseñado para que una computadora pueda llevar a cabo eh, algo en específico, una instrucción en específico, ¿sale? Nuestra tercera pregunta es, ¿qué es un código fuente? Lo vamos a definir principalmente como una instrucción en específico, una línea en específico. Los programas están dictaminados por muchas líneas para poder realizar lo que deben realizar. Por ejemplo, de esta pequeña página, ¿vale? Cada una de ellas son líneas de código, ¿ok? Y los tienen todas las páginas web. Entonces, un código es el conjunto de instrucciones aplicables a una tarea en específico. Nuestra tercera pregunta es, ¿qué es un algoritmo? Vamos a entender como algoritmos son los pasos que debe realizar el programa a modo de que realice correctamente el fin por el que fue creado. Es decir, es cada uno de los detalles que tú le dices a la máquina que haga para que realice lo que tú quieres hacer. Un ejemplo cotidiano. Imagina que vas a ir de tu casa a la escuela. Lo primero que tienes que hacer es, ¿qué haces? Primero salir de mi casa. Si tú me dices eso, salir de mi casa, quiere decir que ya hiciste todos los demás requerimientos que se necesitan antes, como levantarse. Para una computadora, cada cosa que debe realizar ella debe de ser muy específico, porque si no, no tiene la capacidad de razonar por sí misma para saber qué decisión tomar. Por eso es que cada cosa que se le diga que haga
en un programa debe de ser muy, muy detallado, ¿vale? Entonces, levantarse, luego bañarse, luego desayunar, si es que desayunan ustedes, si les da tiempo, luego aquí, si se dan cuenta, omitimos, por ejemplo, un paso importante que es vestir. ¿Sale? Entonces son todos los pasos detallados que se deben de seguir para realizar algo. ¿Sale? Muy, muy específico, aunque suene muy raro, debe ser esto muy, muy específico. ¿Okay? Entonces cada uno de los pasos, inclusive aquí podemos agregar otros pasos. Levantarse, buscar la ropa para bañarse, ponerse las sandalias, ir al baño, caminar al cuarto de baño. Cada cosa debe de ser específicamente detallado, ¿sale? Entonces, eso es un algoritmo. El siguiente, que es un diagrama de flujo, son las pautas para señalar cuáles son los elementos que se necesitan a realizar, ¿sale? Es decir, esto puede ser especificado de forma de un diagrama, ¿sale? Es decir, quedamos que levantarse, luego, una vez que me levanto, pues busco mis chanclas, mis sandalias. Luego, ¿qué pasa si no encuentro mis sandalias? ¿Y qué pasa si las encuentro? Si no las encuentro, pues debo buscarlas. Buscar sandalias. Lo más seguro es que estén debajo de la cama. ¿Qué pasa si sí las encuentro? Pues ya puedo ir a la regadera. Ok. Entonces, una vez que fui a la regadera, debo checar que el agua esté caliente. ¿Qué pasa si el agua está caliente? Agua caliente, sí. No. ¿Vale? Los pasos que vimos anteriormente pueden ser establecidos en un diagrama. ¿Qué pasa si sí sucede algo o no sucede algo? Entonces, debes de ir checando cada uno de los pasos que deben establecerse en caso de que sí y en caso de que no. Regresando a este lado de las sandalias, buscar sandalias. Las encontraste. Si es un sí, pues ya puedes hacer este paso, que es irte a la regadera. Si es un no, entonces lo que debes de hacer es seguir buscando las sandalias. Y este eh, elemento que se estableció aquí, de buscar las sandalias, no va a terminar hasta que tú la finalices. Cuando ya des el sí, entonces es cuando ya puedes seguir realizando los pasos o procedimientos. De forma muy general y muy sencilla, así es como funcionan los diagramas de flujo. Le establecen específicamente los pasos a seguir y qué pasaría si estos no se llegasen a cumplir. ¿Sale? Luego, ¿cuáles son los símbolos a utilizar en un diagrama de flujo? Te recomiendo que anotes este ejemplo en tu libreta lo más bonito que puedas, ¿sale? Bien, los símbolos a utilizar es, primero, este es una flecha derecha, flujo, esta, entrada de datos, este, que se llama condición, los estaremos viendo más específicamente después, ¿sale? Proceso, ese es un rectángulo, y por último, más o menos así, no es tanto como un óvalo, es como redondeado en las orillas, ¿vale? El tuyo va a quedar más bonito. Y por último, terminador. ¿Para qué sirve cada uno? Este enlaza cada uno de los procesos. Este indica que vas a ingresar un dato, es decir, cuando nosotros entramos a una página y nos pide contraseña, tendríamos que utilizar uno de estos para ingresar la contraseña correspondiente. Contraseña. ¿Sí? Es para introducir ciertos datos específicos. Condición. Te da dos opciones para que se realicen, dos o más opciones para que se realice algo.
sí, claro, como el de la sandalia hace rato, sí, no, y continuar, por ejemplo, ¿sale? Entonces, te da ciertas opciones para seguir eh, o para continuar con lo que estás realizando. Y el siguiente es proceso, este, que te indica que el programa va a realizar algo en esta parte. Y por último, el terminador, que el programa se ha ejecutado exitosamente y que ha dado fin a ello. ¿Vale? Siguiente pregunta. ¿Qué es una variable? Es un dato que cambia según a los requerimientos. El siguiente es, ¿qué es un terminador? Que ya lo estamos acá arriba, ¿sale? Es este es el terminador. Puedes colocar la respuesta otra vez ahí. Los tipos de lenguaje de programación son dos. El primero es el lenguaje de bajo nivel. Son de dos tipos principalmente. El de bajo nivel está formado principalmente por unos y ceros y se da en la combinación de este. El código fuente escrito en ese tipo de programación de lenguaje está traducido de un modo u otro. Dentro de los de bajo nivel también se encuentra el ensamblador, en el cual se utilizan algunas palabras abreviadas en inglés. Se tienen otros lenguajes de alto nivel. El primero de ellos es el lenguaje secuencial, en el cual las líneas del programa se ejecutan una tras otra de manera repetitiva. Es decir, sucede algo, sucede otra cosa, y esto se vuelve a repetir infinitamente. ¿Sale? Eso es un secuencial. El siguiente, el estructurado, divide el código de modo que el código del programa de modo que se permita tener un orden y facilita la búsqueda de errores. Es decir, esta cosa o esta parte del código hace algo en específico, este hace otra cosa, este hace otra cosa. Cada uno funciona de manera muy específica. Si hay un error, puedes identificar específicamente que el error está aquí o aquí o aquí. ¿Sale? El siguiente es el lenguaje de programación orientado a objetos, el cual tratan de aplicar conceptos de la vida real al momento de desarrollar un programa. Por ejemplo, si tenemos un programa que controla un coche, debemos de tratar al coche como un objeto desde el principio, que tiene sus propiedades y todas las características que éste necesita, así como todos los elementos que necesita realizar, por ejemplo, arrancar, acelerar, parar, girar, etc. Entonces, son esos. ¿Qué programas se utilizan? Los más comunes son PHP, JavaScript, Delphi, C++, y son los más comunes a utilizar. ¿Vale? Hay otros como Basic, por ejemplo, que también pueden utilizarse. De hecho, si regresamos a clases, este es uno de los programas más sencillos, Visual Basic, más sencillos para utilizar, entonces es el que estaremos viendo. Ya después en los otros cursos estarán viendo lo que es JavaScript, C++, PHP, etc. ¿Vale? Si es que podemos regresar a clases de manera normal, ¿vale? Pero bueno. Bien, las siguientes preguntas que ustedes van a realizar es, nos quedamos en la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, vamos con la pregunta 12, la cual sería, ¿cuáles son los principales tipos de datos usados en lenguaje de programación? Pregunta 12, ¿cuáles son los principales tipos de datos utilizados en lenguaje de programación? Siguiente, ¿qué es un identificador? Siguiente, ¿qué es una palabra clave en programación? Siguiente, defina variable y defina constantes.
Siguiente, ¿qué es un vector? Obviamente en programación, porque hay vectores en física, por ejemplo. ¿Sabes qué es un vector en lenguaje de programación? También llamado array. Y pues nada, esas serían las preguntas por hoy. Sale, complementa todas tus respuestas de la clase pasada y las estaremos checando estas nuevas que estamos realizando ahora. ¿Sale? Si tienes alguna duda o algo que no me explique bien, mándame mensaje y con gusto te explico, ¿vale? Nos leemos entonces por WhatsApp.